Hoy estaremos viendo desde Génesis 42 y el versículo 25 hasta Génesis 43 y el versículo 15. Ese va a ser el abanico de versículos que vamos a meditar hoy. Así que vamos a orar al Señor, pedir que prepare nuestros corazones para su palabra y prepararnos para recibir el consejo del Señor para nuestras vidas. Señor, queremos darte muchas gracias porque un día más nos das la oportunidad de poder ponernos delante de tu palabra, de poder recibir tu perfecto, santo y bueno consejo. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan ser tierra fértil, que podamos estar atentos a tu palabra y también que nuestros corazones sean humildes para atesorarla en ellos, que podamos mirar atentamente tu palabra, que podamos ver en cada enseñanza y en cada lección cosas prácticas para nuestra vida y que sea tu Espíritu el que nos guíe a poner por obra todas estas cosas. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver en la historia de José mucho más que la historia de José y sus hermanos, sino vernos a nosotros y mirar también al Señor Jesús. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, solo para ponernos en situación, para ponernos en contexto, recordemos que a estas alturas de la historia, los hermanos de José ya han ido a José y ya hemos visto cumplido ese sueño en el que Dios le revelaba a José que sus hermanos, que su familia estarían inclinados delante de él. Había llegado la hambruna que había sido anunciada por medio de los sueños que había tenido Faraón. Egipto era el único lugar que tenía pan y alimento. El hambre había llegado a Canaán y Jacob manda a sus hijos en busca de alimento. Pero recuerden que cuando los hermanos de José llegan hacia él, José los desafía. Él los reconoce, él sabe quiénes son, pero él no se revela a sí mismo, no muestra quién es, no dice quién es y los hermanos no lo reconocen. Y cuando los hermanos llegan y le pregunta a José por ellos, José como que los empieza a poner a prueba y lo va a seguir haciendo, afirmando que son espías. Recuerdan que le dice, no, sois espías, habéis venido a ver nuestras flaquezas, nuestros puntos débiles, como eso es medio amenazante, no en el tono, pero en las repercusiones. Si realmente fueran espías y así se viera, acabarían pagando consecuencias graves. Podía ser la prisión, incluso podían llegar a morir. Así que José los estaba poniendo a prueba. También vimos cómo ellos se describieron, ¿no? Y que a pesar de todo lo que le habían hecho a José en el pasado, de haberlo tratado de esa manera, de haberlo vendido como esclavo, ¿recuerdan cómo se presentaron ellos? Somos hombres honestos, somos hombres honrados. Y hablábamos, ¿no? De cómo muchas veces somos ciegos a lo que somos realmente, cómo estos hombres se definían como honrados, como honestos, cuando habían hecho eso con José y cómo eso también partía el corazón de José, que lo veíamos llorar. Ahora la historia continúa. Ellos piensan que habían ido a comprar alimento, habían pagado por una cantidad de grano, por una cantidad de sustento para llevar a casa, para sobrevivir, pero también se había hecho un trato. Un hermano quedó a resguardo. Uno de ellos se quedó como preso, como en garantía, como si fuera un aval, un garante. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho que eran más hermanos, pero que el pequeño, en este caso Benjamín, se había quedado con su padre. Y como estaban siendo acusados de espías, José le había dicho, bueno, pues vamos a probar vuestra historia. Si realmente tenéis un hermano pequeño, sois hombres de familia y no sois espías, nos quedamos uno de vosotros, volvéis y cuando me traigáis al pequeño, cuando realmente yo pueda conocer a ese hermano que falta, a Benjamín, yo libero al otro. Y esa es más o menos la situación que habíamos dejado atrás. Pero mira lo que vamos a empezar a ver de los versículos 25 al 28 de Génesis 42. Y lo que vamos a empezar a ver
Es como en lugar de juicio, reciben gracia. Porque mira qué gesto va a tener José. Dice, José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en un saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a sus asnos en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y he aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? A ver, la historia es así. Ellos fueron a buscar alimento y José les dio ese alimento. Pero no solo les dio el alimento, sin que se dieran cuenta, José les devolvió todo su dinero y lo puso en unas bolsitas, en unos sacos, en los costales. Así que les dio el sustento gratuito. Y no solo les dio el sustento de manera gratuita, devolviéndoles el dinero sin que ellos lo sepan, sino que además les dio provisiones para el camino, les dio un extra, para que hasta llegar a casa tuvieran alimento y lo necesario. Pero cuando ellos paran en una posada a mitad de camino, piensen que era un trayecto largo, cuando ellos paran a hacer noche y miran las bolsas, se dan cuenta que el dinero está ahí. Aparece dinero que no debería estar, un dinero que ya han pagado, un dinero que ellos han dado y ahora está ese dinero ahí. Lo primero que vemos aquí es la manera de actuar de José. La manera de actuar de José es sorprendente. Porque José tenía todo para devolver rabia, para devolver odio, para devolver rencor, para devolver ira. Me habéis vendido, me habéis traicionado, por vuestra culpa me han tratado como un esclavo. Encima he acabado preso. He estado con la peor calaña de Egipto por vuestra culpa. Pero en lugar de hacer eso, José les da provisiones extras, José les da el sustento y José les devuelve el dinero. En lugar de pagar el mal con mal, lo que hace José es pagar el mal con bien. José está tomando la actitud que tú y yo deberíamos tomar como hijos de Dios, con ofensas mucho más pequeñas que estas. Cuando a veces yo no soy capaz de tomar esa actitud, con ofensas que recibo, estas acciones me avergüenzan, porque digo, ¿cómo fue José capaz de pagar el mal con bien y demostrar esa gracia cuando le hicieron todo eso y a mí me cuesta tanto con lo que me han hecho que no tiene nada que ver? Y ahí cuestiono mi corazón. Esto lo que nos está enseñando es precisamente esa palabra, gracia. Hombres que merecían castigo, hombres que si fuera justicia merecerían ser castigados. Que si fuera justicia merecerían acabar en un calabozo, que si fuera justicia podían acabar muertos, pero reciben misericordia. Y no solo misericordia, gracia. Porque misericordia es cuando tú mereces un castigo y no te lo doy. Eso es misericordia. Pero gracia es cuando tú mereces un castigo y no solo no te doy el castigo, sino te doy bien. A veces confundimos esas palabras. Misericordia y gracia tienen esa diferencia. Si alguien me hace algo malo y yo decido no contestar, es misericordia. No le voy a hacer nada malo. Pero si me hacen algo malo y encima yo les devuelvo algo bueno, un favor, eso es gracia. Que Dios no nos haya matado es misericordia. Que Dios nos dé vida eterna es gracia. Ya deberíamos aplaudir por no ser consumidos. Pero tenemos un motivo para aplaudir más. Que no solo no somos consumidos, sino que nos estamos yendo a la gloria sin merecerlo. Y mereciendo el destino contrario. Eso es gracia. Y eso es lo que José está representando. Porque de alguna manera aquí José está figurando, mostrándonos un ejemplo de Cristo.
que en aquella cruz, pudiendo decir, fulmina a estos que me han puesto aquí, fue capaz de decir, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y José lo está ilustrando de una manera asombrosa. Pero ahora quiero que miremos la última pregunta que han hecho. Cuando encuentran el dinero se les sobresalta el corazón, ¿verdad? Dice que se les sobresaltó el corazón. Es como que se pusieron muy nerviosos. Cuando el corazón se acelera y está, que parece que se va a salir del pecho, estaban así. Y la pregunta que hacen es interesante. Dice, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Mira, ¿por qué es interesante? ¿Han encontrado dinero? Podrían haber dicho, ¿quién ha sido? ¿De dónde viene? ¿Has sido tú? ¿Ha sido el otro? ¿Habrá sido José, su mayordomo? Mil cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y a lo largo de la historia le han dado como dos posibles interpretaciones a esa pregunta. A mí me gustan las dos, pero por algo que va a pasar luego, yo me decanto más por una. Pero vamos a empezar presentando las dos opciones a esa pregunta. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Opción número 1, estaban asombrados. Asombrados para bien, porque ellos reconocían que no merecían nada y estaban asombrados de lo recibido. Y ellos sabían que si habían recibido ese dinero no mereciéndolo, no venía de los egipcios, no venía de José, que si algo bueno les había pasado venía de Dios. Y por eso se podían haber asombrado, ¿no? Y decir, wow, mira, hemos pagado y llegamos. Es como cuando en las iglesias de la prosperidad dicen eso, no, fui al banco y aparecieron $10,000. Pues mira, aquí pasó de verdad, pero sabemos cómo fue. Fue José que puso el dinero. En las iglesias de la prosperidad no sé de dónde aparece. Pero en este caso es esa sorpresa. ¿Y a quién le dan las gracias? Al Señor. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Pero hay una segunda opción. Los hermanos no confiaban en lo que estaba pasando. Actúan como incrédulos, porque muchos creen que el que tiene malas ideas e intenciones cree que todos traman igual. ¿Saben lo que quiere decir? Que vieron el dinero diciendo, ya está, ahora van a decir que hemos robado, ahora van a decir que nos lo hemos llevado, ahora nos van a meter en un lío. Esto es una trampa. ¿Y saben por qué lo creen? Porque ellos saben tramar cosas. Porque ellos han sido capaces de tramar algo contra su hermano, de tomar una ropa, de mancharla en sangre, de engañar a un padre. Y quien sabe tramar mal, cree que el resto trama mal también. Y por eso muchos consideran que la reacción es más de ¿qué nos ha hecho el Señor? Es la misma pregunta, pero puede venir de dos maneras distintas. Y algunos consideran eso, que ellos lo que se está sobresaltando su corazón es de preocupación de este dinero no debía estar aquí, nosotros no lo hemos puesto, alguien lo ha puesto con alguna intención y si ya nos han tachado de espías y nuestro hermano está ahí resguardado, esto no acaba bien porque ahora van a decir que no solo somos espías, sino que no tenemos nada de honestos, que nos hemos llevado el dinero y que nos hemos llevado el grano que hemos comprado. Y puede ser, porque hay una cosa que tenemos todos nosotros, pero nos trata diferente a todos. La conciencia. ¿Sabían que todo el mundo ve las cosas muy diferentes? Por eso le dices a uno, no, porque yo creo que esa hermana trama algo y no le caigo, y el otro dice, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Porque todo depende de tu conciencia. Porque usualmente quien suele hablar mal de la gente cree que los otros también. Y quien suele tramar mal cree que los otros también. Y el que suele juzgar mucho cree que los otros también. Pero el que suele vivir pasando cree que el resto también es capaz de pasar. Y nuestra conciencia juega un papel muy importante. Porque nuestra conciencia está marcada por nosotros mismos. Por nosotros mismos.
Y la vida diaria que vivimos tiene mucho que ver con la conciencia. Es curioso lo que Pablo dice de la conciencia en Romanos capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio y sus pensamientos. Mira qué dice, acusándolos unas veces y defendiéndolos otras veces. Y en este caso no está hablando de cristianos que tienen Biblia, en este caso está hablando de los gentiles. En Romanos capítulo 1, 2 y 3, Pablo lo que está mostrando es que todos son pecadores. Y los judíos, por ejemplo, pecaban teniendo la ley. Eran todavía más responsables, doblemente responsables, teniendo la ley revelada por Dios, pasaban por encima de ella. Pero alguno podía pensar, ¿y la gente que no tiene la ley? ¿Cómo va a saber lo que es pecado? Y es ahí donde Pablo dice, bueno, Dios ha escrito, no es que le haya grabado todos los mandamientos del Antiguo Testamento, pero ha escrito su ley moral en el corazón. ¿Y cuál es la evidencia? Que te vas a encontrar un montón de personas no cristianas en el mundo que algunos valores tienen, ¿verdad? Que te van a decir, oye, matar está mal, atracar un banco no está del todo bien. ¿Y de dónde tienen esa moral si no son cristianos? Porque lo que Dios nos enseña es que de alguna manera ha puesto al gentil también la ley en el corazón. Y él mismo sabe que es un pecador sin ser cristiano. En el fondo sabe que hay cosas que hace mal, porque su propia conciencia se lo dice. A veces lo defiende y a veces lo acusa. La conciencia juega una partida importante en nuestra vida y la conciencia es lo que lleva a los hermanos de José a estar pensando cosas. A lo mejor están acusándose como, y ya lo han dicho más veces, con lo que le hicimos a nuestro hermano, con aquello que tramamos, pues hoy estamos pagando las consecuencias. A lo mejor su conciencia les está acusando. Pero hay otra cosa también. Puede ser que estos hermanos se pusieran tan nerviosos porque todo lo que están viendo es obra de Dios, pero no como algo positivo, sino como una manera en que Dios está juzgando sus vidas. Ellos podían pensar eso. Podían estar temiendo el juicio de Dios por sus propios actos. En Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 al 31, el autor escribe, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. A lo mejor estaban acongojados, a lo mejor su corazón estaba acelerado, a lo mejor se estaban llevando las manos a la cabeza, porque siendo conscientes de lo que habían hecho, siendo conscientes de cómo trataron a su hermano, sabiendo lo que es bueno y malo, podían estar pensando, ha llegado el día, esta es la venganza de Dios, porque es suya. Y puede querer vengarse de nuestro hermano y puede querer juzgarnos. Podría ser que en la conciencia de los hermanos de José, la mano de Dios estuviera empezando a pesar por todos sus pecados. Y de ahí también se estuvieran preguntando, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Pero como he dicho antes, yo tengo un corazón que se decanta hacia esta verdad. Los que traman mal, también piensan mal. Vamos a leer Génesis 42, ahora como sigue el texto, vamos a leer los versículos 29 al 35. Y dice así,
Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo, por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Antes habían encontrado uno, pero ahora han visto todos el dinero. Ahora todos han encontrado dinero. ¿Y por qué me decanto a pensar la opción de que están preocupados y no alegres? Porque al ver el dinero, ahora el texto nos da un datito importante. Se han asustado, han tenido miedo. ¿Qué nos plantea este pasaje? En primer lugar, nos muestra que los hermanos le están contando a Jacob todo lo que ha pasado. Hemos llegado allá y le cuentan toda la historia. Enfatizan primeramente que José les habló con dureza y los tachó de espías. Mira cómo es la gente, ¿eh? Ellos son capaces de traicionar a un hermano, ellos son capaces de vender a alguien, ellos son capaces de hacer todo eso, de haber mentido a su padre, y lo primero que cuentan es, ¿te puedes creer que llegamos allí y el hombre nos habla de esa manera, duro, y nos trata? ¿Sabes qué es peor que una persona mala? Una persona mala que cree que merece que lo traten bien. Ese es el colmo de la maldad. El colmo de la maldad es que se ofende cuando no recibe bondad. Y la gente, hermanos, eso es lo que hace el pecado. El pecado te ciega tanto que cree, yo puedo faltarte al respeto, pero me ofendo si tú no me respetas. Yo puedo ignorarte, pero me ofendo si tú me ignoras. Así es el pecado. El pecado te ciega de tal manera que no solo haces lo malo, sino que eres capaz de reivindicar con orgullo y soberbia que mereces lo bueno. Estos hombres, que no creo que se tuvieran que describir como honrados, no solamente habían hecho todo eso en el pasado, sino que llegan ofendidos a decir, ¿te puedes creer que nos ha hablado duramente y nos ha tachado de espías? Y mientras le siguen contando las cosas, le han contado también a su padre el trato que han hecho con José. ¿Cuál era el trato? El trato era, ok, para saber que no sois espías, me quedo uno, vais de vuelta, me traéis al pequeño, lo conozco y os libero al que me quedo. Pero no solo eso, hay un dato más, os dejo comerciar en la tierra. Eso es positivo, porque Canaán hay hambre, hay necesidad. Y José les está abriendo una puerta, no solo a comprar, sino a poder comerciar en tierra de alrededor de Egipto. Pero repentinamente abren sus bolsas y encuentran dinero en todas. Todo el dinero que habían pagado, todo el dinero que habían gastado, no el de un hermano, el de todos ellos, todo el dinero que habían llevado para comprar estaba allí. Y se llenaron de temor. No eran capaces de ver gracia. No eran capaces de ver bondad, sino que por su propio corazón pensaron que era una trampa. ¿Te has dado cuenta cómo una persona está tan marcada por sí misma, su conciencia, su propia maldad, su propio corazón, que cree que como yo no soy capaz de hacer algo bueno, no puede ser que esté recibiendo algo bueno? Estaban asustados. Cualquier otra persona podía haber abierto diciendo, mira, ¿te puedes creer
que nos lo han regalado. ¿Te puedes creer que nos han devuelto el dinero? ¡Qué bendición! ¡Qué buena gente! Pero mira lo que nos han hecho. Pero ellos rápidamente no. ¿Por qué? Repito, porque el que está acostumbrado a tramar, a maquinar, a pensar mal, cree que el resto funciona de la misma manera. ¿Sabes a quién le cuesta estar unido a los hermanos de la iglesia? ¿Sabes quién dice, falta unidad en la iglesia? El que no sabe estar unido. Cree que el resto tiene el mismo problema. Pero si tú miras hermanos en sus estados y cosas, verás que cada fin de semana están saliendo juntos, por ahí unos, por ahí otros. No falta unidad. El problema es que como tú tienes esa barrera y tú no te consigues unir, crees que todos están igual que tú. Falta amor en la iglesia. No, crees que como a ti te está faltando, que todo el mundo tiene esa carencia, pero yo veo que hay hermanos que se aman un montón. Hay hermanos que aquí no se llaman hermanos por cumplir religiosamente, que se sienten hermanos. El problema es que tu manera de vivir, de percibir las cosas, de tu propia experiencia, la quieres generalizar como si todos vivieran y vieran la iglesia igual. Es como que alguien llega y dice, a mí hay cosas en la iglesia que creo que no, pues a mí me encanta. Ya, pero es que no puedes pretender que lo que para ti a lo mejor es algo tan grave, para mí lo sea, para mí no hay problemas graves. A mí me encanta. Tu manera de percibir las cosas y tu propia experiencia no puedes generalizarla a todo el mundo. Que tú no disfrutes de un ambiente no es que el resto no esté disfrutando. Es como cuando sale un grupo a comer a un sitio y se levanta uno medio amargadito como, aquí estoy incómodo, este sitio no me gusta. Y el resto mira como, vete tú, estamos súper bien. O sea, si tú tienes ese problema, anda y corre. Pero ese es el problema, ¿no? Como tenemos que irnos de aquí porque aquí no se está a gusto. No, aquí no se está a gusto, no. Aquí no estás tú a gusto. El resto está bien. Eso es serio, hermanos. Eso es serio. Porque eso además es egoísta. Es egoísta. Es querer arrastrar al resto de personas a mis propias vivencias, experiencias y sentimientos que pueden estar francamente muy mal. Cuando una persona ve la vida de una manera, comete el error de querer que el resto la vea igual. Estos hombres se asustan con un gesto de bondad. Pero a lo mejor si fueran hombres dados a la generosidad, a compartir, a regalar y a dar, pensarían, igual que yo hago, mira, lo que planto, cosecho. Hay más gente como yo. Pero como están acostumbrados a tramar, a maquinar y a la trampa, cree que el resto está haciendo lo mismo con ellos. Y eso lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. El problema es ese temor solo tiene un origen. El origen es el pecado, cómo golpea la conciencia de las personas. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, vemos la primera vez que aparece el miedo en el mundo. Antes no había temor. Antes la gente, ¿te puedes creer que durante un tiempo en este bendito planeta no había miedo? ¿Te has parado a pensar por un instante cómo era la vida antes de Génesis 3? ¿Te has parado a pensar en un mundo donde uno anda sin miedo a lo que pueda pasar, sin miedo a las consecuencias, sin miedo a lo que haga alguien, sin miedo a que caiga un rayo encima o sin miedo a un infarto? Esa vida sin miedo. Hoy vivimos con miedo. Miedo a que... ¿Por qué hay gente que se sobresalta cuando el médico le dice, venga, que tengo que decirle algo de las analíticas? Eso es el pecado, es lo que ha traído, es esa congoja, esa preocupación, esa angustia. Miedo a una enfermedad grave, miedo a lo que me harán, miedo a que me traicionen. No quiero amigos. ¿Por qué? Porque la gente traiciona. Vivimos así. Todo eso lo ha traído el pecado. Antes no había miedo. En Génesis 2
con Adán y Eva creados, Eva no andaba por el huerto pensando, ya verás tú cómo Adán me acaba engañando. Bueno, ella lo tenía fácil, ¿no? Porque ¿con quién, no? ¿Con quién también? ¿No? Anda que el ejemplo lo hemos buscado. ¿Con quién le va a engañar, no? Pero pongamos que la mente de Génesis antes del pecado era la mente de Abel, la de un hermano que te dice, vamos al campo. Y tú piensas, pues vamos al campo. El problema es que como ya había pasado lo de Génesis 3, Caín ya no tenía la mente tan clara, ¿no? Ahora, si alguien te dice, te lo vendo por 10.000, pero me lo guardas, que si viene otro con 12.000 no lo vendes, no, te lo guardo, pónmelo por escrito. ¿Por qué no te basta mi palabra? Después de Génesis 3, no. Después de Génesis 3, si yo voy volviendo a casa por la noche, que ya está oscuro, y vienen 3 o 4 en la misma dirección, ¿dónde hay gente para no andar solo? Después de Génesis 3 llegó el miedo, la desconfianza, el temor. Dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué bueno saber que un día voy a saber cómo es una vida sin miedo. Qué bueno que gracias a Cristo voy a saber lo que es una vida sin temor. Voy a saber lo que es una vida sin enfermedades. Voy a saber lo que es una vida sin hernia. Voy a saber. ¿Sabes que yo anhelo el día en que me despierte en la gloria y no me duele la espalda? Yo tengo hernias. Para mí el dolor es parte de mi vida. Somos dos en este cuerpo, Juan Manuel y la hernia. Pero sé que un día no estará. A veces en mis oraciones, cuando me duele mucho, hablo con el Señor y digo, oh Señor, dile a esa hernia que le queda poco. Y yo así la trato, digo, apriétale porque te quedan años contados. Y Dios quiera que pocos. Pero tuvieron miedo, porque el pecado ha traído eso. Sabemos que la gente trama mal, sabemos que la gente puede hacer cosas contra nosotros. El pecado nos lleva a no fiarnos de la palabra de un hijo, échame el aliento, dame el teléfono de la madre donde vas que voy a llamar a ver si estás. El pecado ha hecho que queramos revisar el teléfono del esposo, de la esposa, que no nos fiemos de casi nadie, que cuando un hermano le pregunta, hermano, ¿por qué no viniste? Ay, no me encontré. Vete a saber. El pecado ha traído eso. ¿Qué vida, no vivimos? Una vida de desconfianza, vete a saber tú si me dices la verdad. Yo voy a creérmelo porque si no voy a vivir angustiado y sufriendo, pero qué vida, ¿eh? ¿Cómo ha estropeado esto el pecado? Qué ganas de llegar a la gloria y saber lo que se siente sin eso. Porque yo no sé cómo es. Yo cada mañana me levanto sabiendo que yo soy un pecador y sabiendo que vivo en un mundo de pecado. Y yo por eso tengo tantas ganas de que Jesús vuelva. Porque yo quiero despertarme un día y no saber que existe el pecado. ¿Cómo se siente? Levantándome y saber que no voy a tener ni un mal pensamiento, ni un mal sentimiento, que todo va a ser perfecto, justo, bueno, amoroso. Yo tengo ganas. Y cuanto más leo la Biblia y veo la vida, que no es que digas, no, es que antes era muy buena y ahora está peor. Oh, hermano, hemos empezado a leer Génesis, que tampoco estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo Génesis y todo es horrible. Mentiras, traiciones, adulterios, engaños, asesinatos, hermano matando hermano. Es Génesis, que no hemos ido a 3.000 años de historia para adelante, estamos en el principio y está todo como ahora. Cuanto yo estudiaba Génesis, más mi corazón decía, Maranata, ven Señor Jesús. Ahora lo que vamos a ver es cómo el corazón de un hombre es llevado al límite. Y ahora me sabe mal por él. En los versículos 36 al 38 de Génesis 42 dice, y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo,
puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Sabes lo que estaba pasando en la mente de Jacob con todo lo que le están contando sus hijos, con el trato que le ha propuesto José, que no sabe que es José? En la mente de Jacob está pasando esto. Mi hijo José, muerto. Mi hijo Simeón, en Egipto y preso, no está bien, y vete a saber tú si está vivo. Y ahora se van a llevar al más pequeño, a Benjamín, y seguro que tampoco va a terminar bien. Hermano, esa es la situación de Jacob ahora. Y Simeón, pues mira, padre, lo que pasa es lo siguiente, ¿te acuerdas de José? Ese fuera. Y Simeón, es que hemos llegado, nos han acusado de espías y al final hemos hecho un trato. Se han quedado con Simeón, pero si nos das al chiquitín, nos das a Benjamín, luego nos lo devuelven. Jacob ya cargaba el peso de la muerte de José. Sus hermanos podían estar tranquilos diciendo tan ligeramente, ya no existe. Pero el corazón de Jacob no, era su preferido. Eso no se había olvidado. Y ahora encima ve que falta otro. Falta Simeón. Y encima le están pidiendo al más pequeño. Que también te digo una cosa. A mí que me gusta analizar las palabras de la gente muchas veces, Jacob ha dicho mucho con una frase aquí que pasa desapercibida. Mira que ha dicho, mi hijo no descenderá con vosotros. Está hablando de Benjamín. Dice, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda. No sé si os estáis haciendo la misma pregunta que yo. A ver, papá, que nosotros somos tus hijos, que te quedamos nosotros, que cada vez nos queda más claro lo de la túnica. Que a mí no me vengas, Jacob, a decir, yo quiero a mis hijos por igual. Hombre, la túnica para uno. Ahora te decimos que nos des al pequeño y me dice, si solo me queda él. ¿Y yo qué soy, el vecino? A ver, Jacob tiene un corazón inclinado. Es un poco entendible. Voy a intentar hacer algo raro. Voy a intentar defender a Jacob. En aquella cultura, posiblemente, los hermanos más grandes ya no son considerados tan apegados, porque ya son hombres hechos y derechos, viviendo su vida más independiente, y posiblemente Benjamín lo que es el que queda a resguardo de Jacob. Es como es el que todavía está con papá en casa. El resto ya han salido, han crecido, así que vamos a verlo así para ver a Jacob un poco más simpático. Pero no me sigue pareciendo la mejor frase, solo me queda él. Pero igual, cuando Jacob ve la situación, se llena de dolor, se llena de quebranto. Le parte el alma pensar que ya ha muerto un hijo, que ahora no tiene a Simeón y que tiene que dar al más pequeño. Y por eso se aferra a Benjamín, con un corazón triste y abatido. Y dice claramente, no lo lleváis, lo siento mucho. Ahí también se ve una cosa, ¿no? ¿Y Simeón qué? Pero Benjamín no. Es que cuesta defender a Jacob, es que cuesta defenderlo. Está diciendo, oye, no me compares a Simeón con Benjamín. Es como, pero bueno, yo ya no voy a defender más a este hombre. Al final era un pecador redimido como nosotros por gracia y el Señor va tratando con él. Pero lo entiendo. No quiere perder a su hijo. Y claramente dice que no. Pero la frase final de Jacob, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Es una expresión que viene diciendo, vais a conseguir que mis últimos días, porque descender mis canas al Seol está hablando de la vejez y del momento de ir a la muerte, al sepulcro. Dice, vais a hacer que desciendas allí con dolor, es decir, por todo lo que me estáis trayendo. Voy a acabar los últimos días de mi vida con el corazón roto. ¿Y sabes qué? A los creyentes se nos rompe el corazón también. Esa historia de que los creyentes somos superhéroes, 24 horas en gozo y que a todo lo que nos preguntan hay que responder en victoria, no es verdad.
No es verdad. Te voy a dar una noticia. Todo lo contrario a un evangelio triunfalista. Se te permite llorar, hermano. Se te permite llorar. No eres menos creyente por llorar. No significa que seas una persona de menos fe por llorar. No significa que quedas descalificado y que qué poco hombre de Dios o qué poco mujer de Dios porque mira qué rota está en su cama. No. La Biblia entera es un libro de gente de Dios que se rompe muchas veces. Y a mí, cuando me vendieron la historia de que el creyente tiene que poder con el todo, con una sonrisa, y aunque sea en un funeral, con gozo, porque el Espíritu da gozo, un libro que me trajo mucho consuelo fue el libro de Salmos. Porque el libro de Salmos no está escrito por hombres impíos, está escrito por creyentes. Y creyentes que dicen cosas como esta. Por ejemplo, el Salmo 6, el versículo 6 y 7 dice: "Cuán cansado estoy de mis gemidos". Así que no creo que haya gemido un minuto. Dice todas las noches, no dice toda la noche. En plural, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos y han envejecido a causa de todos mis adversarios. Se habían levantado sus enemigos, estaba pasando un momento difícil. ¿Y cómo está? Los ojos consumidos. ¿Sabes esa gente que está tan mal, que está como con los ojos metidos para adentro, con ojeras, desgastado? Así estaba, noches llorando, cama empapada en lágrimas, noches sin dormir, ojos metidos para adentro. Era un hombre de Dios sufriendo. El Salmo 31, versículo 9 y 10 dice: "Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza". ¿Cómo está su vida? Gozosa, ¿no? Se gasta en tristeza y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Antes sufría por una situación provocada por los enemigos, pero ahora no. Ahora el dolor viene de otro lado. ¿De dónde? Por mis iniquidades. Así que no solo el creyente llora, sino que llora por varios motivos. Podemos llorar por una persecución injusta o algo que traman y nos están haciendo. Podemos llorar por nuestro propio pecado y lo quebrantado que estamos por ello. Podemos llorar porque perdimos un ser querido. Pero algo que tienen los creyentes siempre, y cuando veo los salmos me enseña, que es como que Dios me dice: Juan Manuel, te permito llorar, pero hacia mí, porque hacia otro lado no va a servir. Ellos no lloraron hacia su vecino, ellos no lloraron hacia un amigo, ellos no lloraron hacia otro hombre, ellos todos lloraron hacia mí, porque yo soy el que consuela, yo soy el que restaura. Y eso es una gran verdad. Se me permite llorar, pero llevar ese quebranto al Señor, porque también es cierto que solo en el Señor hay consuelo, que ningún hombre puede, como vimos además este martes, calmar o hacer algo con mi corazón. Pero Dios sí puede restaurar mi alma y alegrar mi corazón. Vamos a empezar siguiendo nuestra lectura en el capítulo 43 ahora, los versículos 1 y 2, donde ya no queda otra. Y me encanta esta parte, porque mira qué pasa ahora. ¿Recuerdan? Jacob ha dicho que se pueden llevar a Benjamín, ¿sí o no? No, ¿verdad? Así que, Simeón, fue un placer. Pero mira qué pasa ahora. Esto no ha sido la tarde siguiente. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. No había nada más.
ahora han llegado a un punto, porque ahora tenía Benjamín, Simeón estaba allí, pero estaba Benjamín y había comida. Pero ahora no queda nada. Ahora realmente es, o damos a Benjamín o nos morimos todos de hambre, incluido Jacob. O arriesgamos para sobrevivir o literalmente morimos de hambre. ¿Sabes qué me enseña esto? Quien estaba llevando a ese pueblo a Egipto era Dios. Porque quien trajo más hambruna fue Dios. En todo esto no está la mano de la casualidad. En todo esto está la mano de Dios. ¿Y sabes qué? Jacob dijo, no va, pero Dios dijo, va a ir. Y si tengo que dejar todo el pueblo sin comida para que no te quede otra que ir, irás. Porque tú vas a hacer lo que yo quiera. ¡Wow! Dios gobierna la historia. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 16:9? La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La mente de Jacob planificó algo. Me quedo con Benjamín hasta el final. Pero Dios dijo, no, tú vas para otro lado. Va a acabar allá. ¿Por qué va a acabar allá? Porque al final tú también vas a acabar allá, Jacob. Al final toda la familia va a acabar allí, Jacob. Porque tengo un plan. Porque tenéis que llegar todos a Egipto para que os vaya bien en Egipto. Y luego va a venir otro rey en Egipto y os va a ir mal en Egipto y vais a ser esclavos en Egipto. Porque luego tengo que mandar un libertador a Egipto y sacaros de Egipto para que seáis idólatras fuera de Egipto, para luego tratar con vosotros, para finalmente mandar a mi hijo a cumplir un plan de redención. La historia de José es tu historia y la mía. Solo que Dios va dando los pasos hasta llegar a Jesús. Esto que tú ves aquí es parte de llegar a Jesús. Sorprendente. Porque todo esto es parte de lo que Dios ha planificado. No es una historia que se escapa de la mano y a ver qué va pasando con las decisiones de los hombres. Son hombres decidiendo y Dios cumpliendo sus propósitos. Así que ahora a Jacob no le queda otra. A Jacob solo le queda una opción y es la más difícil. Versículos 3 al 7 dice así. Pero Judá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel, Jacob, respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso pedimos nosotros? ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Así que, por un lado, Jacob está reclamando, ¿no? Pero ¿por qué lo habéis liado así? ¿Para qué tenéis que decir que quedaba uno, el pequeño? Y ellos se defienden de una manera como, ¿y yo qué voy a saber? Si es que a mí me ha preguntado directamente, ¿y vuestro padre? ¿Y hay otro hermano? El día de mañana van a entender que era José. Y van a entender por qué esas preguntas. Pero en este momento que no saben que es José, si yo qué culpa tengo, el hombre preguntó y nosotros respondimos. ¿Cómo yo iba a saber que se le iba a ocurrir decir, ahora me traes a tu hermano o me quedo otro hasta que no venga? Judá recordó a su padre las condiciones que había puesto José por si volvían a Egipto. Jacob le ha dicho, vamos, hay que ir a por comida. Entonces Judá dice, está bien, ha apretado el hambre, hay que ir, pero recuerda algo. La única forma de liberar a Simeón es llevar a Benjamín. La única forma de probar que no somos espías es llevar a Benjamín. Y la única forma de conseguir alimento es llevar a Benjamín. Papá, tengo una noticia que darte, solo nos queda una. Ahora sí o sí, si queremos vivir, hay que llevar a Benjamín.
Oh, hermano, tengo que decirte algo. Si el Señor a veces te tiene que llevar a ese punto a ti para que hagas su voluntad, también lo hará. Porque está llevando a Jacob al límite. No quiere Jacob, pero no queda otra. Y déjame darte una noticia. Dios va a hacer algo contigo. Y vas a ser más como Jesús. Porque si eres su hijo, vas a ser más como Jesús. Y si tiene que llevarte a ese límite para hacer su voluntad, lo hará. Así que aprende de esto. No solo veas a Jacob, sino que por un momento piensa en tu vida y recuerda que cuando llegue un momento a lo mejor crucial de entre la espada y la pared, confía en Dios, porque puede ser la mano de Dios que quiere llevarte a donde Él quería llevarte desde el principio y tú no estabas queriendo ir. Y ahora va a pasar algo bonito, a mi parecer. La intercesión y la mediación de un hermano, en este caso Judá, en los versículos 8 al 10. Dice así: y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Y mira qué dice ahora: yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve, y atento a esta frase, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda, ya habríamos vuelto 2 veces. Judá se acaba de hacer responsable de lo que suceda con Benjamín. Judá acaba de poner su vida como garantía. Y hay algo interesante, porque antes un hermano ha salido también con un aire parecido. ¿Recuerdan qué ha dicho Rubén? ¿Recuerdan qué ha dicho Rubén? Si no te traigo a Benjamín, ¿qué ha dicho Rubén? Mata a mis hijos. Rubén también tendría alguno favorito, a lo mejor o ninguno, porque también muy suelto, ¿no? Aquí los hijos no estaban tan mimados como los de hoy, ¿eh? Un padre dice: me queda uno con 11, con 10 delante, el otro: venga, si no te lo traigo, mata a estos dos. Nos hemos ido hoy al otro extremo. Pero lo interesante de este texto no es que quiere demostrar que no hay valor por los hijos. Rubén dice: si no te traigo a Benjamín, te doy a mis hijos. Pero mira lo que ha dicho Judá: si no te traigo a Benjamín, yo pago. Y ha dicho una cosa, ha dicho: yo llevaré la culpa para siempre delante de ti. Tú sabes que Judá, y no Rubén, ni Simeón, ni Benjamín, ni José, tú sabes que Judá tiene un descendiente muy importante. Te he dicho que toda la historia es la historia de uno y no es la de José, ni la de Abraham, ni la de Moisés, ni la de Noé, ni la de Adán, ni la de David, ni la de Salomón. Toda la historia se trata de una persona. En Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Quiero que mires esta escena por un momento. Judá, el hermano mayor, se acaba de poner delante del padre, dispuesto a cargar la culpa por lo que pase con el hermano menor. Jesús, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, se puso delante del padre para cargar la culpa de los hermanos pequeños. Porque cuando cargó con nuestra culpa, ahora que somos de la familia de Dios, pasamos a ser, de alguna manera, hermanos de Jesús. La diferencia es que Judá no cargó la culpa.
Y Jesús sí. Jesús sí. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La escena de Judá delante de Jacob, intercediendo por Benjamín, es nuestra historia. Es la escena de Jesús delante del Padre, mediando por nosotros. Con la diferencia de que Jesús sobre sus hombros cargó toda nuestra culpa delante de Dios. Pagó por el precio de nuestras iniquidades. Y vamos a terminar con los últimos versículos que nos enseñan algo importante para todos nosotros. Y es que en los peores momentos, ¿sabes qué nos va a sostener? El dinero. No. Los amigos, la familia, la fe. La fe. Jacob no puede estar peor. José no está, Simeón no está, Benjamín puede no llegar a volver. ¿Y qué va a sostener a Jacob? La fe. La fe. Génesis 43, versículos 11 al 15 dice, entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, oh hermano, qué dura es la vida cuando llegamos a ese punto de decir, si tiene que ser así. ¿Planificaste esto? No, pero sí es lo que hay. Hermano, cuanto antes aceptes esto, mejor. Llegará un día que tu vida vas a tener que hacer así. Pues vale. Pues vale. Porque los seres humanos tenemos ese problema. Todos tenemos un plan maravilloso para nuestra vida. Planificamos qué estudiaré. Mira, que seguro que nacisteis en vuestra familia, en vuestro país, muchos pensando, soy súper feliz en esta casa, estudiaré, me haré médico. Saliste de tu país solo, ni eres médico, has estado limpiando la taza del retrete de otros. Ilegal. Ya no vas a volver. Algunos hasta vinieron pensando, no, me voy 3 años, trabajo duro, me compro una casa, vuelvo con una tienda, hago negocio y vivo bien tranquilo ahora en mi querido Guayaquil. Guayaquil no va a volver. Algunos incluso no tienen nada ni en Guayaquil ni aquí. Ha salido todo al revés. Un amigo te dijo, vente, que aquí hay mucho trabajo. Te engañó bien. Llegaste a una habitación. Pensabas que en Europa tendrías 2 perros, una casa con jardín y harías barbacoa los domingos. Estás en una habitación en un piso con 8 más. ¿Sabes qué? Por el momento, y si tiene que ser así, gloria a Dios. ¿No era tu plan? Seguro que no. Del mío también han cambiado muchas cosas. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser evangélico? La religión de los latinos. Así la veía yo un tiempo. Para mí religión eran 3, judíos, musulmanes y católicos. El resto era gente rara. Los indios con lo suyo, el gordito calvito ese de los budistas, pero habían 3. Y no solo evangélico, pastor. No, eso estaba en mis planes. Yo nací y la gente me decía en el colegio, Juan Manuel, ¿y tú qué quieres ser de grande? Pastor. Era mi plan. Astronauta, ¿qué va? Pastor. Era mi plan esto. Y pastorearos a vosotros. Era mi sueño. No había más gente en el mundo. Lo más simpático, lo más amable, dulce, generoso, bondadoso me ha tocado a mí. Era mi plan. Nada era mi plan. De esto, nada era mi plan. Absolutamente nada. Estoy haciendo lo que no planifiqué, viviendo donde no planifiqué, con una vida que no planifiqué, con un montón de cosas a mi alrededor que no planifiqué. Pero ¿sabes qué planifiqué también? Planifiqué tener una madre muchos más años. Tampoco está. Y planifiqué hacerla abuela un día y muchas veces y no se lo hice. Y posiblemente ni voy a experimentar a lo mejor la paternidad. Esos eran mis planes. ¿Y sabes qué toca hacer a veces? Amén, Señor. Y no me voy a poner en una esquina diciendo, no se ha cumplido. No, y hay gente malísima por el mundo que tiene eso y yo no me voy a poner ahí. Porque cuando yo sé que iba al infierno
con mi maravilloso plan. Y ahora estoy aquí. Y cuando empiezo a ver que este es un plan mejor, porque yo vivo bajo un fundamento. Lo de Dios es mejor que lo mío. Dios no se equivoca, yo sí. Y seguramente mi plan estaba equivocado en algunas cosas. Y Dios hizo un plan bueno, agradable y perfecto. Que yo no entienda todavía algunas cosas de ese plan, puede ser. Pero yo tengo que hacer como Jacob. Si así tiene que ser, lo haremos. Con gozo, con fe, con ánimo y gratitud. Porque yo no estoy en esta vida para pelear con Dios. Estoy en esta vida para rendirme a Dios. Y rendirme sabiendo que su voluntad es mejor que la mía. Jacob les dice, si así tiene que ser, haced esto, tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero de vuestra mano y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Y ahora viene la clave. Y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín, que el otro no tiene ni nombre. No, es que Jacob no se ayuda, hermano. O sea, podría decir, y que ponga en libertad a Simeón y traerme a... No, que ponga en libertad a vuestro hermano y a Benjamín me lo traéis. Yo he intentado defenderlo, sois testigos, pero no ayuda. Jacob no colabora. Pero nos ha enseñado algo. Que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros. O sea, nuestra vida está en las manos de Dios. Lo que pase aquí va a depender de la mano del Señor. Llevad dinero, llevad productos, id con el mejor plan, pero al final, ¿sabéis qué? Lo que Dios quiera va a pasar. Así que Dios tenga misericordia de vosotros. Y ahora termina con algo broche de oro. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Eso nos muestra que Jacob es un hombre de fe. Oh Señor, ¿quieres Jacob? No. Ni quería llevarlo. Yo estaba dispuesto a que Simeón se quede. Pero ¿hasta dónde has llegado, Jacob? Hacia lo que Jesús nos enseñó más tarde. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si hay que ir a la cruz, se va. Jacob dijo eso de alguna manera. Dijo, si mis hijos deben morir, si es la voluntad de Dios, que así sea. Oh, hermano, nos encanta decir, sea hecha tu voluntad, porque siempre pensamos que nos va a gustar. Pero decir sea hecha tu voluntad significa eso. Y si tu voluntad es que mis hijos no vuelvan, que así sea. Que Dios nos dé fe para tener esta fe, de poder decir en cualquier circunstancia, Señor, si es lo que tiene que pasar, que así sea. Si tienen que echarme del trabajo, aunque sea injusto, que así sea. Si por lo que sea al final acabamos fuera del piso y hay que buscarse la vida, Señor, que así sea. No es lo que quiero, no. Pero si es lo que tú tienes para nosotros por algo, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se postraron delante de José. Hermano, quiero terminar con dos reflexiones finales en este último bloque. La primera, Jacob nos enseña a confiar en la bondad y en la misericordia de Dios en medio de las pruebas. El corazón de Jacob decía, que Dios tenga misericordia. Él todavía cree en un Dios bueno. Él todavía cree en un Dios misericordioso. Como el Salmo 27 dice en el versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Sabes qué mantiene al creyente en pie? Saber que Dios es bueno y que todavía podemos ver su bondad. Eso es lo que mantuvo en pie a Jacob.
Dios es bueno. Dios es misericordioso y todavía puede mostrarnos favor. Si no lo hace, que así sea. Pero es bueno. Confiemos que de aquí salimos todavía con el niño y con Simeón. Así debemos vivir. Debemos vivir, por un lado, con la fe de saber que puede salir todo como nos gustaría, por la gracia y misericordia de Dios, pero también con la fe de decir, si no sale así, Dios sigue siendo bueno y así sea. Así que llévate una última verdad en el corazón. El creyente sufre, porque Jacob está sufriendo, no está dando palmas de alegría. El creyente sufre, pero sufre con fe. Eso es sufrir, pero diferente. El mundo sufre con alcohol, con drogas y sin esperanza. Nosotros sufrimos, claro que sí. Que nadie le vaya a decir a los de ahí fuera, vente a la iglesia, que aquí nadie sufre. No, pero sufrimos diferente, sufrimos con fe. Segunda de Corintios 4, de 8 y 9, último texto que leo, para mí es uno de los que más me consuelan. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿En qué parte Pablo dice que no hay problemas? Pablo te lo podría resumir así: con problemas, pero con Dios. Con problemas, pero con Dios. Y todo eso lo cambia todo. ¿Cómo puedes cantar si tienes cáncer? Porque tú no tienes a Dios y tienes cáncer. Yo tengo cáncer, pero estoy con Dios. Y por eso puedo cantar. Enfermo, pero no abandonado. Enfermo, pero no desamparado. Juan Manuel, ¿pero por qué sigues con gozo y pasión en el púlpito si hay luchas en la iglesia? Con problemas, pero acompañado. Con dificultades, pero no derrotado. Él está con nosotros. Y eso basta para confiar que nuestra vida no está en el azar, que no somos células sueltas por el universo, corriendo espontáneamente a ver qué acaba pasando con nuestras vidas. No, tenemos un propósito. No sé cuál. No sé cuál. Sé cómo acaba, en gloria. El camino no lo sé, pero sé que Dios está. Así que pase lo que pase en tu vida. A veces Dios te puede llevar al límite como a Jacob, para llevarte donde te quiere llevar y tú no quieres ir. Y esto no habla de traslados de residencia. Llévalo a algo mucho más allá de eso. Pero en todo, pon tu fe en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y si sufres, sufre. Que esta iglesia no se llama Pare de Sufrir. Sufre, pero sufre con fe. Sufre con esperanza. Sufre diciéndole a tu alma, pero sigue esperando, que todavía veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que este mensaje te ayude cuando lleguen días que a lo mejor hoy no estás pasando, pero llegarán, porque hay un tiempo para todo en esta vida. Y cuando te llegue ese día más oscuro, acuérdate de este mensaje. Levanta tu mano y como Jacob di, así sea. Así sea, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas un día más, por infundirnos aliento y recordarnos tus promesas. Señor, tenemos nuestra fe y confianza en ti, nuestro gozo en ti, nuestra seguridad en ti y nuestra paz en ti. Señor, fortalece nuestra fe, especialmente en los días más oscuros, en los días en los que nos encontramos llenando nuestra almohada de lágrimas. Y si algún hermano está aquí hoy pasando por esos momentos y a lo mejor lo lleva en privado, Señor, que el mensaje de hoy le dé aliento, le dé ánimo, le dé esperanza, que su corazón se alce diciendo, así sea, Señor, pasaré contigo por esto. Y recuérdales, Señor, que aunque una madre y un padre dejen a un hijo, tú nunca. Que podremos pasar por el fuego,
pero no nos quemaremos, que podremos pasar por las aguas, pero no nos anegarán, porque tu vara y tu cayado nos sostienen. Gracias por no solo salvarnos, sino por ser tan buen Padre con nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.